hoy voy a hablarles sobre el hecho histórico, las guerras del opio. Las guerras del opio fueron dos conflictos bélicos entre el imperio chino y potencias extranjeras, principalmente el Reino Unido en el siglo XIX. Estas guerras surgieron debido a tensiones comerciales y políticas provocadas por el comercio ilegal del opio. A lo largo de la historia, el comercio ha sido un factor clave en las relaciones entre naciones, y en este caso llevó a uno de los episodios más significativos del imperialismo en Asia. China, gobernada en ese momento por la dinastía Qing, era una potencia con una economía fuerte, pero cerrada al exterior, lo que generó problemas con las potencias europeas que querían expandir su influencia. Las guerras del opio no solo marcaron el inicio de la intervención extranjera en China, sino que también tuvieron un impacto profundo en la política, la economía y la sociedad china, debilitando al imperio y abriendo las puertas al colonialismo occidental en la región. Para entender este contexto tenemos que entender cómo era China antes de las guerras. En el siglo XIX, China estaba bajo el gobierno de la dinastía Qing, una de las dinastías más poderosas y longevas en la historia china. La dinastía Qing, de origen manchu, que había logrado expandir el territorio chino a su máxima extensión, gobernaba sobre millones de personas. Sin embargo, a pesar de su poder, el imperio enfrentaba problemas internos como corrupción, rebeldías campesinas y presión demográfica. China tenía una economía autosuficiente y no dependía del comercio exterior. Sus primeras exportaciones eran productos de lujo y alta calidad en Europa, como el té, la seda y la porcelana. El comercio chino, que quería controlar todo, era un sistema de comercio restringido en el puerto de Cantón, conocido como el sistema de Cantón. Los comerciantes europeos solo podían operar en esta ciudad y a través de intermediarios chinos conocidos como Hong. Las relaciones comerciales generaban tensión con potencias como el Reino Unido, que buscaba mayor acceso al mercado chino. A pesar de su riqueza, China tenía varios problemas internos que debilitaban su estabilidad: crisis agraria por el crecimiento de la población, desigualdad social y pobreza extrema en la población rural, aislamiento internacional, lo que limitaba su capacidad para responder a los avances tecnológicos y militares de Occidente. Mientras China tenía una economía fuerte y autosuficiente, el Reino Unido y otras potencias europeas se enfrentaban a un problema económico importante: un déficit comercial de parte de China. Los británicos tenían una gran demanda de té chino, pero China solo aceptaba plata como pago. Debido a esto, el Reino Unido perdió enormes cantidades de plata en el comercio con China. Para solucionar esto, los británicos buscaron un producto de China deseara y que pudieran vender en grandes cantidades. La solución británica fue introducir el opio, una droga altamente adictiva en el mercado chino. El opio era producto de la India británica, que estaba bajo el control del imperio británico. A través de comerciantes y traficantes chinos, el opio comenzó a distribuirse en todo el país. El consumo del opio se disparó en China, afectando todas las clases sociales, incluyendo funcionarios y soldados. La adicción masiva causó una grave crisis social y económica en China. Se crearon redes de corrupción entre comerciantes chinos y británicos, lo que dificultó la regulación del tráfico del opio. La respuesta del gobierno chino ante esto fue frenar el comercio del opio con varias prohibiciones, lo que llevó a que el conflicto empezara, ya que Gran Bretaña quería sentirse como una traición hacia su propio comercio, lo que limitaba su expansión de ella. El inicio de las guerras del opio fue el resultado de un choque entre dos sistemas económicos culturales completamente distintivos. China, una nación autosuficiente y internacional, se resistía a la apertura comercial y el contacto con Occidente. Reino Unido, impulsado por el capitalismo y el libre comercio, buscaba expandir su influencia económica y política en Asia. El comercio del opio se convirtió en un detonante de un conflicto que cambiaría el destino de China, debilitando su imperio y abriendo las puertas a la intervención extranjera. Buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre un tema crucial en la historia de China y su relación con las potencias occidentales: la Primera Guerra del Opio, que tiene lugar de 1839 a 1842. Esta guerra fue crucial para China, pues marcó un antes y un después, dejando secuelas incluso en la actualidad. A continuación iremos con mi compañero Sean Pong-Shaw. Pues verás, la guerra comenzó en 1839, cuando Lin Zhenshu, un funcionario chino, ordenó la destrucción de grandes cantidades de opio, una droga que había sido importada ilegalmente por comerciantes británicos. Esta acción fue vista como una violación a los intereses comerciales del Reino Unido, que dependía en gran medida del comercio de esta sustancia en China. El Reino Unido, defendiendo sus derechos comerciales, reaccionó rápidamente,
argumentando que China había atacado las propiedades de sus ciudadanos y violado tratados previos. Pero en realidad, las razones fueron mucho más complejas. El Reino Unido tenía intereses económicos y políticos en someter a China, abrir sus mercados y consolidar su poder en la región. Cuéntanos, ¿cuál era la situación militar en ese momento? ¿Cómo los británicos lograron obtener ventaja? El Reino Unido contaba con una superioridad militar clara, mientras que China utilizaba barcos de madera y armas antiguas. El Imperio Británico utilizaba cañones modernos, armas avanzadas y una importante gran ventaja es que tenían barcos de vapor. Aprovechando su ventaja naval, bloquearon puertos chinos y bombardearon ciudades costeras. ¿Y cómo culminó este conflicto? ¿Cuáles fueron las repercusiones para el Imperio chino? En 1842, el Imperio chino se vio obligado a firmar el Acuerdo de Nanking, un acuerdo sumamente desfavorecedor para el Imperio chino, pues entre algunos de sus tratados estaban que debían ceder el territorio de Hong Kong al Imperio británico, puertos que aventajaran el comercio extranjero, la imposición a bajas tarifas aduaneras, que favorecían a los comerciantes extranjeros. 4. El principio de extraterritorialidad otorgaba inmunidad a los británicos en territorio chino ante las leyes locales. Una fuerte indemnización por guerra que dejó más dañada a China económicamente. Este tratado significó más que un acuerdo comercial. ¿Cuáles fueron las consecuencias después de esta humillación para China? Las consecuencias fueron devastadoras. En primer lugar, el Imperio Qing quedó profundamente debilitado. La derrota y las humillaciones sufridas ante las potencias extranjeras alimentaron los sentimientos antioccidentales en la población china. Además, la influencia extranjera creció exponencialmente, ya que otras potencias como Francia, Estados Unidos y Rusia comenzaron a exigir los mismos privilegios que en el Reino Unido. Esto llevó a la firma de más tratados desiguales, aumentando el control extranjero sobre China. Pero la tragedia no terminó ahí. En lugar de disminuir, el tráfico de opio aumentó y la adicción al opio se convirtió en una crisis social y económica aún mayor. Este periodo de humillación y explotación se conoce como el siglo de humillación, que duró desde 1839 hasta 1849, cuando China fue controlado por potencias extranjeras. Yo hablaré sobre la Segunda Guerra de Opio. La causa de la Segunda Guerra fue porque China seguía bajo presión de las potencias extranjeras. Sin embargo, el Tratado de Nanking no satisfacía a los británicos ni a otras naciones. Ahora les hablaré sobre el incidente de Arrow de 1856. El Arrow fue un barco chino que tenía licencia británica. Fue abordado por autoridades chinas y arrestó a la tripulación, lo que enfureció al Reino Unido. Esto usaron como excusa para iniciar la Segunda Guerra. Francia se unió a la guerra usando como pretexto la ejecución de un misionero francés en China. Las fuerzas británicas y francesas utilizaron barcos de vapor y tropas bien entrenadas. China tenía una desventaja tecnológica y no tenía forma de resistir. Las principales batallas fueron Bombardeo de Cantón de 1857, Batalla del Fuerte de Taku de 1858 y Saqueos del Palacio de Verano de 1860, la cual incluyó pérdidas de obra de arte. Las consecuencias fue que China fue obligada a firmar tratados aún más duros que el de Nanking. También la legalización de opio en China, lo que agravó la crisis de adicción, y libertad de movimiento cristiano, lo que aumentó el conflicto cultural. Con esto pasamos a la influencia extranjera y la crisis de opio. La caída de la dinastía Qin y el nacimiento de la República de China. El declive final de la dinastía Qin. Después de la rebelión con los Boxer y la intervención extranjera, la dinastía Qin quedó en el punto del colapso. Corrupción
y debilidad interna. Chris, viuda Cixi, gastaba grandes sumas de dinero en proyectos inútiles. En lugar de fortalecer el país, muchos funcionarios seguían siendo corruptos y servían más a los extranjeros que a su propio pueblo. Los intentos de modernización eran insuficientes. Crisis económica y social. El pago de la indemnización por la rebelión de los Boxers dejó a China en una crisis económica muy profunda, hambruna, por lo cual aumentaron la pobreza y que hizo que la población perdiera toda la confianza con el gobierno chino. Movimiento revolucionario. Aparecieron grupos que querían derribar a la monarquía y establecer una república. Sun Yat-sen, un líder revolucionario, apareció con un plan para modernizar China con los tres principios: nacionalismo, expulsar a los extranjeros y la bienestar del pueblo, mejorar la economía y la calidad de vida. Inicio de la revolución. En 1911, un grupo de militares y ciudadanos se rebeló en la ciudad de Wuchang contra el gobierno de Qin. La revuelta se extendió rápidamente a otras provincias. Los soldados Qing se negaron a defender el gobierno porque también estaban muy descontentos. En 1912, el emperador Puyi, de solo 6 años, fue obligado a abdicar y poniendo fin a más de 2000 años de monarquía en China. En resumen, explicar el final y la dinastía Qin y sus intentos fallidos de modernización. Describir la revolución de Shang-Xin de 1911 y la abdicación del último emperador Puyi. Hablar de las consecuencias de la caída de la monarquía y la inestabilidad y el camino hacia la guerra civil. A continuación, mi compañero explicará el último impacto de estos eventos en la China moderna y cómo influyeron en la historia del siglo XX. Yo les hablaré sobre la influencia extranjera y la crisis del opio. Después de la Segunda Guerra de Opio, China quedó aún más debilitada y las potencias extranjeras aumentaron su control sobre ese país. Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y Japón se repartieron zonas de control en China. Estas regiones estaban bajo las leyes de cada país extranjero, ignorando totalmente la soberanía china. Ciudades como Shanghái y Cantón se convirtieron en centros de comercio dominados por extranjeros, lo que hizo que se fuera perdiendo la soberanía legal y la política. Se implementaron la extraterritorialidad, lo que significa que extranjeros no podían ser juzgados por las leyes chinas. Las fuerzas militares extranjeras patrullaban las ciudades y protegían sus intereses comerciales. No les importaba cualquier otra cosa que no fuera eso. Se crearon concesiones extranjeras dentro de las ciudades chinas, donde los chinos eran tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Esto trajo consigo la expansión del comercio de opio. Con la legalización de este, después de la Segunda Guerra del Opio, la adicción se convirtió en un problema nacional. En 1879, alrededor del 10% de la población masculina en China era adicta al opio. Se abrieron más fumaderos de opio en todo el país y la droga se vendía sin ninguna restricción. La economía china se debilitó porque muchas personas gastaban su dinero en opio en lugar de bienes esenciales. Esto consigo trajo la descomposición de la sociedad china. La adicción afectó a todas las clases sociales, desde los campesinos hasta los más altos funcionarios. Muchas familias quedaron en ruinas económicamente porque sus miembros se gastaban todo su dinero en opio. La productividad laboral cayó drásticamente, afectando la agricultura y la industria artesanal. La plata, que antes era base de la economía china, se usaba para comprar opio en lugar de fortalecer al país. Antes, China exportaba más de lo que importaba con el opio. Ahora, China comenzó a perder la riqueza en vez de ganarla. Esto no solo provocó que la economía china bajara drásticamente, sino que esto también aumentó la corrupción dentro de la dinastía Qin, ya que los funcionarios eran adictos al opio. Esto hizo que la confianza se fuera perdiendo en esta dinastía, lo que provocó
provocó más rebeliones y movimientos en contra de del gobierno. Aquí es donde nace un movimiento nacionalista llamado Sociedad de Puños Justos y Armoniosos, o como otros le conocen como Boxers. Su lema era apoyar a los Qing y destruir a los extranjeros. Estos tales llamados Boxers atacaron embajadas, misiones cristianas y concesiones extranjeras en Beijing y en otras ciudades que fueran dominadas por extranjeros. El gobierno Qing apoyó indirectamente a este movimiento, esperando recuperar el control del país que lo habían perdido ya hace mucho tiempo. Esto hizo que otras naciones como Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, Italia y la Austria-Hungría se unieran y también invadieran Beijing para sofocar la rebelión que estaba saliendo de control. Esto hizo que los soldados extranjeros mataran a muchos civiles chinos y saquearon la ciudad por completo de Beijing. La rebelión pues tuvo sus consecuencias, obviamente, ya que en 1901 China tuvo que firmar un protocolo Boxer, que era otro tratado humillante para estos, ya que a la China se le obligó a pagar indemnizaciones millonarias a las potencias extranjeras que fueron afectadas por los saqueos y todo eso que hicieron los Boxers, lo que a su vez reforzó el dominio extranjero, dejando a China más debilitada que nunca. A continuación se les explicará cómo estos eventos llevaron a la caída de la dinastía Qing y la transformación de la China en ese tiempo. Impacto de la Guerra del Opio. Destrucción de la soberanía china. La Guerra del Opio fue una serie de conflictos militares entre China y las potencias occidentales, principalmente Reino Unido y Francia, que resultó en la humillación de China y su posterior pérdida de soberanía. Al final de la guerra, China tuvo que firmar una serie de tratados desiguales que le impusieron concesiones territoriales y económicas muy desfavorables, como la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña y la apertura de puertos para el comercio de opio. La pérdida de territorios y la imposición de tratados que no respetaban la integridad territorial de China dejaron una marca profunda en la identidad nacional del país, generando un sentimiento de humillación que perduró durante muchas décadas. Transformaciones sociales y económicas en China. La introducción del opio y la expansión del comercio forzado de esta droga tuvieron efectos devastadores en la sociedad china, alterando tanto su estructura económica como social. El opio se convirtió en una moneda de cambio importante y muchos chinos, especialmente de clase bajas, se volvieron adictos a deteriorar la productividad del país. Las potencias occidentales impusieron el comercio desigual, donde China era forzada a aceptar productos extranjeros como el opio, mientras que sus propios productos no eran aceptados en los mercados internacionales de manera justa. Esto hizo que la economía china quedara aún más dependiente de las potencias extranjeras, una situación que se perduraría durante el siglo XIX. Destrucción de la imagen y vulnerabilidad imperial. La dinastía Qing fue vista durante siglos como una potencial invulnerable, pero la guerra del opio rompió esta imagen. Lecciones sobre el imperialismo y el comercio global. La guerra del opio fue un claro ejemplo del imperialismo y cómo las potencias coloniales exploraron a los países más débiles beneficio de sus propios intereses. Es una lección sobre la dinámica del poder globales y cómo las sociedades que pueden ser forzadas a aceptar términos desiguales que afectan en su economía y en su estructura social. A través de este conflicto podemos reflexionar sobre las consecuencias del comercio desigual y el impacto de las guerras comerciales. La guerra del opio nos recuerda que el comercio internacional, cuando es manipulado por intereses externos, puede tener efectos devastadores para las naciones colonizadas. En conclusión, la guerra del opio no solo tuvo consecuencias en el contexto de la soberanía nacional de China, sino también del desarrollo de su economía, sociedad y políticas. La imposición de tratados desiguales, la pérdida de Hong Kong y la introducción masiva de opio en la sociedad china son algunos de los impactos más relevantes en este evento. No solo marcó el inicio de una era de humillación y debilidad para China, sino también ilustró tensiones globales del siglo XIX. En la reflexión final, la guerra del opio nos da una perspectiva de cómo las relaciones internacionales pueden estar marcadas por el imperialismo, el abuso del poder económico y las desigualdades comerciales. Las lecciones de este conflicto siguen siendo relevantes en el análisis de las relaciones económicas y políticas del mundo
contemporáneo. Los efectos de las guerras comerciales y la exposición de recursos naturales de un país por otro siguen presentes en muchos aspectos de la política global, y la historia de China nos recuerda la importancia de mantener la soberanía y de ser conscientes de las dinámicas de poder internacionales, para evitar caer en tratos desiguales que perjudiquen a naciones más débiles.